Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín y esta píldora, con el título Máquinas, herramientas, limadoras, ha sido elaborada por el equipo de profesores de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación de la Universidad de La Laguna. Bien, a continuación plasmemos un índice. En este índice vamos a desarrollar diversos aspectos en relación a esta píldora. En un primer apartado hablaremos de lo que es la introducción, daremos una breve introducción de esta máquina herramienta. En un segundo apartado hablaremos de la descriptiva de la máquina herramienta limadora, objeto de esta píldora, es decir, las diversas partes, tanto fijas como móviles de esta máquina. En el tercer apartado daremos una explicación del mecanizado, incluso vamos a incorporar un pequeño vídeo para ver el funcionamiento de esta máquina herramienta limadora que ha sido previamente explicada en los apartados anteriores. Y por último, en el último apartado resumen, haremos a modo de conclusión, comentaremos diversos aspectos que consideraremos importantes para recordar diversos apartados de esta píldora. Vale. En el primer bloque, introducción, la limadora es una máquina herramienta donde su herramienta de corte se va a desplazar con un movimiento rectilíneo alternativo, de tal manera que existirá un arranque de viruta al actuar la herramienta de corte sobre una pieza sujeta por mordaza. Es importante tener identificados los riesgos asociados a esta máquina herramienta, conocer el manual de instrucciones y utilizar los EPIs apropiados para esta máquina. También queremos dejar claro en este apartado de esta píldora que la máquina herramienta que vamos a ver a continuación está explicado sobre este modelo en particular, que puede que no sea genérico para otros modelos de máquinas herramientas limadoras, objeto de esta píldora. Dentro de la descriptiva de la máquina herramienta limadora, aquí podemos ver una vista frontal de la máquina herramienta. Destaquemos algunos elementos que entendemos nosotros que son importantes para el conocimiento de esta máquina herramienta limadora y para los mecanizados que se van a realizar en ella. En la parte superior, el primer elemento es lo que se llama el carnero. El carnero va a ser ese movimiento que le va a dar un movimiento alternativo a la herramienta de corte. Justo a la izquierda de la diapositiva vamos a tener la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo, como veremos más adelante, es donde vamos a ubicar la mordaza que va a sujetar la pieza donde queremos realizar el mecanizado. Y la parte inferior, común a todas las máquinas de herramientas, es lo que denominamos la bancada. Si seguimos viendo más partes y más descriptiva de esta máquina herramienta limadora, en la parte superior vamos a tener un volante de accionamiento de profundidad. Este volante de accionamiento de profundidad le va a dar profundidad a la herramienta de corte para realizar el mecanizado con esta máquina herramienta. Como podemos ver en la diapositiva, situado en la parte superior, como comentaba anteriormente. Este volante de accionamiento va a estar actuando en la cuchilla en toda la parte superior de la máquina, en lo que denominábamos anteriormente como carnero. Este carnero va a tener un movimiento alternativo hacia la izquierda y hacia la derecha, de tal manera que en ese movimiento alternativo de izquierda a derecha es donde vamos a realizar el arranque de viruta. Si nos fijamos también en la mesa de trabajo, que es donde comentábamos anteriormente que vamos a colocar la mordaza y donde vamos a colocar esa pieza que le vamos a realizar el mecanizado, la mesa de trabajo también es un elemento móvil, la podemos subir o bajar para darle más profundidad a la herramienta de corte y de esa manera ir realizando más arranque de viruta a medida que vamos actuando sobre el volante de accionamiento de profundidad. Si vemos ahora una vista frontal de esta máquina herramienta limadora, objeto de esta píldora, veamos algunas partes. Estas partes donde nosotros vamos a actuar, como en el volante de accionamiento que comentábamos anteriormente, vamos a tener la palanca de bloqueo del carnero. Esta palanca de bloqueo del carnero en este modelo de máquinas nos va a dar, por decirlo de alguna manera, la amplitud de recorrido a lo que es la máquina, a lo que es el movimiento de la cuchilla, elemento fundamental dentro del mecanizado. Vamos a tener también la torreta portaherramienta. En la torreta portaherramienta, como bien dice el nombre, es donde vamos a colocar la herramienta de corte, esa que va a realizar el arranque de viruta, es decir, el mecanizado. Si nos fijamos a la derecha de la diapositiva, vemos también la palanca de embrague del carnero. Esta palanca de embrague del carnero es la que va a embragar y le va a dar movimiento al carnero, como bien lo podemos indicar. Y
otra de las palancas donde podemos actuar en la parte frontal de la máquina, donde tenemos la palanca de accionamiento de la mesa de trabajo. En esta palanca de accionamiento de la mesa de trabajo es lo que comentábamos anteriormente, es donde vamos a actuar en esta máquina para dar mayor altura o menor altura a la pieza que queremos mecanizar. Lo que va a ser constante siempre va a ser el movimiento alternativo del carnero, que a su vez va a sujetar mediante la torreta porta herramienta a la cuchilla, que es la que va a realizar el mecanizado. Si vemos ahora la misma máquina herramienta en una vista lateral, pero por el lado contrario, vamos a observar ahora que la máquina herramienta, para darle ese movimiento alternativo al carnero, que como comentábamos anteriormente, va a sujetar la torreta porta herramienta y la herramienta que va a realizar el mecanizado, vamos a tener una polea de transmisión. Esa polea de transmisión va a existir porque vamos a dar, por decir de alguna manera, un movimiento alternativo a través de lo que es el motor eléctrico. El motor eléctrico va a tener acoplado una polea que vamos a denominar, por decirlo de alguna manera, conductora, y esa polea conductora, a través de una correa de transmisión, va a darle movimiento a una polea conducida. Esta polea conducida por un movimiento interno de la máquina herramienta es la que le va a dar movimiento al carnero, que va a ser la parte móvil de esta máquina herramienta. Si vemos ahora, focalizando un poco más en la parte frontal de esta máquina herramienta, tenemos también la palanca de cambio de sentido o movimiento de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo, aparte de subir o bajar, que lo comentábamos anteriormente en esas palancas de embrague, también podemos coger en esta máquina herramienta y darle cambio de sentido o movimiento a la mesa de trabajo. Si la mesa de trabajo se puede desplazar tanto hacia un lado o hacia otro, dependiendo del mecanizado que queramos realizar, siempre en un movimiento rectilíneo, como podemos ver en la diapositiva. Además, también vamos a tener lo que denominamos una zona de actuación. En la zona de actuación es la zona que nosotros entendemos que va a ser la parte fundamental y vital y de mayor riesgo de la máquina herramienta limadora. Aquí podemos ver la torreta portacuchilla y aquí estamos viendo la cuchilla, que a su vez está sujetada en el portacuchilla, que es la que va a realizar el movimiento de mecanizado. Entonces esa va a ser la zona de actuación que va a ser como esa intersección entre la herramienta de corte y la pieza que queremos mecanizar. Además tenemos la cuchilla. La cuchilla va a ser el elemento vital para realizar el arranque de viruta. Y tenemos la mordaza. La misión de la mordaza, muy importante, es sujetar la pieza donde queremos realizar el mecanizado. Esta mordaza tiene que actuar de forma firme y tiene que sujetar de una forma eficaz la pieza a la que queremos hacer el mecanizado con la cuchilla en esta máquina herramienta. Así que la mordaza va a ser ese elemento de sujeción de la pieza que queremos mecanizar en esta máquina herramienta limadora. Dentro de la explicación del mecanizado, y como podemos ver en la izquierda de la diapositiva, siempre nos tenemos que fijar en la placa característica de la máquina herramienta. Aquí nos va a dar información de la velocidad de la máquina herramienta, del grado de profundidad, etcétera, dependiendo de cada máquina. Los movimientos de trabajo de la limadora van a ser, entendemos nosotros, tres. Va a existir un movimiento de corte de la herramienta, que va a realizar un movimiento de corte, un movimiento de avance, que lo va a efectuar la pieza en la que hacemos el mecanizado, y un movimiento de profundidad que va a actuar sobre la herramienta de corte. Como podemos ver en la parte inferior de la diapositiva, aquí podemos ver de una forma gráfica la actuación de esta herramienta de corte en esta máquina herramienta limadora. Siempre vamos a hacer el arranque de viruta hacia adelante. Hacia detrás el efecto del arranque de viruta no va a ser efectivo en este tipo de máquina herramienta. Si vemos en esta imagen, focalizando en la zona de trabajo que comentábamos anteriormente y adentrándonos un poco más en la zona de actuación, podemos ver estos elementos que comentábamos anteriormente. Vamos a tener la herramienta, que va a ser la herramienta de corte, es decir, la cuchilla. Vamos a tener por otro lado la mordaza, que es va a ser ese elemento que va a sujetar la pieza donde vamos a realizar el mecanizado. Por otro lado tenemos la pieza donde queremos realizar el mecanizado. Y por otro lado, importante, en la parte derecha de esta diapositiva vamos a tener el apriete. El apriete es donde vamos a actuar nosotros de una forma manual para darle esa sujeción
que tiene que ser firme, como comentábamos anteriormente, a la pieza que queremos realizarle el mecanizado. El mecanizado que vamos a hacer en este tipo de máquina herramienta van a ser varios, pero principalmente el que vamos a explicar es el de arranque de viruta de una forma lineal en lo que es la pieza donde queremos hacer el mecanizado. Si focalizamos un poquito más y nos vamos a la parte de la herramienta de corte, vamos a tener el portacuchilla. El portacuchilla va a ser el elemento que va a sujetar la cuchilla, que va a ser el elemento que va a realizar el mecanizado, el arranque de viruta. Por otro lado, vamos a tener la cuchilla, que va a ser ese elemento que va a estar ubicado perpendicularmente a la pieza que queremos realizar el mecanizado, que la tenemos en la parte inferior. Ya en la parte inferior se puede ir viendo la planitud que estamos realizando en este mecanizado con esta herramienta de corte. Y obviamente estamos viendo el mecanizado. En el mecanizado, como podemos observar, el objeto de este mecanizado es realizar un arranque de viruta siempre hacia adelante, hacia detrás no es efectivo, como comentábamos anteriormente, y vamos a ver de forma animada en el vídeo que presentamos a continuación, y lo que estamos logrando es un mecanizado de esa pieza a la cual le queremos realizar el arranque de viruta. Una de las características importantes, nosotros entendemos que es a modo de curiosidad, es la forma de la viruta. La forma de la viruta en este tipo de mecanizado siempre va a ser no una viruta muy larga, va a ser una viruta corta. Hay que tener cuidado porque esta viruta va a ser desprendida a cierta velocidad. Luego la zona de desprendimiento de la viruta es una zona de riesgo en este tipo de máquinas herramientas. Y traemos a colación esta forma de viruta ya que es característica de este tipo de mecanizado en máquina herramienta limadora. Bien, ahora entendemos que lo que vamos a ver a continuación es el movimiento animado de esta máquina herramienta. Como podemos observar, vamos a embragar la máquina y lo que vemos en la parte superior es el carnero. El carnero es el que va a dar el movimiento alternativo a un lado y a otro. Y como vemos a la izquierda de la imagen, podemos ver la zona de actuación en la pieza que queremos mecanizar. Podemos hacer un movimiento más rápido o más lento dependiendo del embrague que hagamos en la máquina. La zona de actuación es muy importante tenerla bien localizada y tener la pieza bien sujeta en ese portamordaza. Como podemos observar, darle diversos movimientos de corte. Ahora a continuación en la visión de la máquina lo que hacemos es parar la máquina y por lo tanto paramos la imagen. Bien, esperamos que con esta imagen podamos entender un poco mejor el movimiento de mecanizado de esta máquina herramienta limadora. Y bien, y para finalizar ya, lo que vamos a plasmar es la última diapositiva de esta píldora. Nosotros hemos entendido que queremos destacar tres puntos importantes dentro de esta píldora máquina herramienta limadora. Bien, dentro de estos 3 puntos, el primer punto a modo de resumen es que la máquina herramienta limadora con su movimiento alternativo va a producir un arranque de viruta sobre la pieza de trabajo de forma lineal, es decir, vamos a actuar de forma lineal sobre la pieza que queremos realizar el mecanizado. La limadora, y como segundo punto de esta diapositiva resumen, se va a utilizar principalmente para efectuar planos sobre pequeñas superficies, como hemos visto anteriormente, además de otras operaciones como ranurados de ejes, etc. Es decir, los trabajos son limitados, pero son importantes dentro de cualquier proceso de mecanizado. Y como tercer punto, y no por eso menos importante, recordar como último aspecto que es necesario conocer los riesgos asociados a este tipo de máquina herramienta, así como el conocimiento del manual de instrucciones, la utilización de los EPIs apropiados y estar adiestrado y formado en el manejo de estas máquinas herramientas. Bien, y con esto damos por finalizada esta píldora. Gracias.